el número 20, iniciando del capítulo 7 y 8, las cuales la vamos a leer en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y habló el Eterno a Moisés diciendo, toma la vara y tú y Aarón, tu hermano, reúnan a la congregación y hablen a la roca ante los ojos de ellos. Ella dará agua, sacará agua de la roca para ellos y dará de beber a la congregación y su ganado. Amén. Amén. Padre Santo, Dios eterno, Dios de misericordia, en este momento, Señor, venimos delante de ti, reconociendo que no somos nada sino polvo, Señor. Por eso, Dios, en esta hora nos ponemos en tu mano, Dios amado, que las palabras que vayamos a hablar no sean nuestra palabra, sino tu palabra, Señor. Que usted esté pasando carbón encendido por mis labios, que cada palabra que salga de mis labios sean de bendición, sean para paz, para vida, Señor, para cada una de las personas que nos están escuchando a través de los diferentes medios, Señor. Desde ya, Padre, yo te pido, Dios amado, que comience a bendecir a esas personas que sintonizan a través de estos diferentes medios, Señor. Sometemos bajo tu autoridad toda atmósfera contraria, toda oposición, todo lo que quiera obstaculizar, Dios amado, que esta palabra que vamos a disertar por este medio, Dios amado, no le llegue a la persona que están tratando de conectarse, Dios. Son favores que te los pedimos, Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, gloria al Señor. Y el Aleluya. tema que Dios nos ha regalado, despertando una generación sedienta. De verdad que es un tema que me chocó bastante, porque estamos viviendo en una generación bastante acelerada, una generación que está muy llena de conocimiento, de muchos medios, de mucha tecnología. Yo diría que está sobrecargada de información, Melvania. Pero lamentablemente es una generación que aunque tiene mucha información, pero le falta acción. Entonces, por eso en esta mañana yo quiero hablarte de despertar una generación que aunque tiene una sed de llenar un vacío, de llenar algo que ellos tienen en existencia, pero ellos no han entendido la dirección que ellos deben de tomar. Una generación se puede entender como un grupo de personas que nacen y viven y se desarrollan más o menos al mismo tiempo, compartiendo experiencia y valores culturales y sociales. Amén. Podemos transmitir, ya todos conocemos lo que es la palabra sediento, sediento o sedienta. Es una persona o algo, una fuente de deseo de algo, de sentir una necesidad de saciar algo, sea corporal, sea de conocimiento, sea de información, o sentir o mostrar un deseo en atención o para aprobar algo en existencia. Es decir, que cuando tú tienes una sed de algo, tú tienes una necesidad de entrar en algo o de conocer algo, entonces es ahí cuando llega esa incertidumbre, cuando llega esa necesidad que te embarga, que tú dices, oye, pero yo necesito algo en mi vida, pero yo no sé qué es lo que me falta. Entonces ahí cuando comenzamos a buscar, como tenemos tantos medios, tantas herramientas que nos ha puesto la tecnología en la mano, entonces cuando nos extraviamos, que cuando no conocemos el camino, nos extraviamos en medio de ello. Al igual que despertando, cuando usted despierta, es la palabra accionando. Usted está despertando de algo que estuvo dormido, de algo que estuvo inhabilitado, aunque estaba ahí, pero usted desconocía quizá de esa acción que usted podía accionar dentro de ello. Entonces, al mismo tiempo, es cuando usted se da cuenta que el estado que usted estaba no era la forma correcta. Y es por eso que al día de hoy nosotros tenemos que venir a decirte esta palabra, porque a través de la historia hubieron muchos jóvenes que marcaron su generación. Hubieron muchos jóvenes, muchas personas que a pesar de los tiempos que les tocó vivir, ellos fueron personas que se dedicaron, que buscaron, que proyectaron la grandeza de Dios en su vida. Y uno de ellos podemos ver como Josué. Luego dice que luego que Moisés fue quitado delante del Eterno, ya delante del pueblo de Israel, por diferentes situaciones que se dieron, dice que Josué fue levantado como líder dentro del pueblo de Israel. A pesar de Josué
Sé un hombre que siempre se mantuvo sirviendo a los pies de Moisés, sirviendo y conociendo y siendo honrando el manto de Moisés. Y siempre he estado apegado a lo que Dios mandaba, a su alianza, a los estatutos, a la ley que Dios establecida para ese pueblo. Pero dice que llegó un momento cuando Josué tuvo que tomar el mando del pueblo. Y Dios solamente le dijo, oye, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y así como yo estuve con Moisés, estaré contigo. Nadie, todo el que te haga frente, me hará frente a mí. Gloria al Señor. Entonces, cuando entendemos nuestra posición en nuestra generación y establecemos la palabra de Dios que ya Dios ha puesto en nuestra vida, entendemos cuál es la posición, la dirección que debemos de tomar. Pero más adelante, luego que Josué cruza el río Jordán, que el Eterno lo cruza de aquel lado. Dice que él estableció el pueblo y repartió la tierra. Él hizo en su generación lo que él tenía que hacer. Él posicionó al pueblo de Israel en diferentes lugares. Pero sucede algo, que dentro de esa generación había una generación que tenía que levantarse y tomar el legado de Josué. Pero dice la palabra más adelante en Jueces que los hijos de Israel se olvidaron de lo que Dios había hecho con ellos. Y eso es un error grande. Cuando una generación, cuando un pueblo se olvida de las cosas grandes que Dios ha hecho con ellos. Cuando un pueblo se olvida de dónde Dios lo ha sacado. Dice que el pueblo de Israel, nuevamente, Milvania, hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Entonces, cuando se levantan los amalecitas, cuando se levantan los amonitas, dice que ellos volvieron a la cautividad. Porque cuando tú sacas a Dios de la porción, cuando tú sacas a Dios de tu vida, cuando tú sacas a Dios de tu generación, entonces esto va a provocar que entonces esa generación va a caer en decadencia, esa generación va a ser esclava del sistema, esa generación va a estar, aunque tiene una información, pero va a quedar deshabilitada porque no va a tener cómo accionar. Tenemos una generación que tiene muchas herramientas, tiene muchos medios por donde correr, pero lamentablemente es una generación que se ha olvidado de los principios, se ha olvidado de los valores, se han olvidado de las cosas grandes que Dios ha hecho a través del tiempo. Por eso una de las cosas que me gusta de David, del rey David, que a pesar de los niveles que él había alcanzado, él siempre mantuvo una humildad. Él siempre sabía que él dependía de Dios. A pesar de lo que él está viviendo, él decía, óyeme, es que mi alma tiene sed de ti. Yo siento una necesidad de Dios. Yo siento una dependencia. Yo siento una sed de estar conectado a Dios, que yo sin eso no puedo vivir. Entonces, para Dios hablar de ti, tú tienes que comenzar a escribir una nueva historia. David, a pesar de que en ese tiempo quizá Samuel, que vivió una historia diferente a la de David que todos conocen. Hoy en día nosotros hablamos más de David que de Samuel. ¿Por qué? Porque David, a pesar de las situaciones, de lo desierto que tuvo que vivir, nada de eso despegó, desconectó lo que es el propósito que él representaba para su generación. Él entendía que él tenía que marcar esa historia en su generación para que al día de hoy, gloria al Señor, nosotros estuviéramos hoy hablando de él. Entonces hay una generación que tiene que despertar. Hay un tiempo que estamos viviendo, que la generación que estamos viviendo tiene que despertar, porque tenemos las herramientas, tenemos los medios, pero no podemos desvincular lo que es Dios. Nunca podemos depender de nuestras habilidades, porque mientras entendamos que nosotros dependemos de nosotros, dependemos de lo que podamos tener, nunca vamos a poner a Dios en la ecuación. Y cuando nosotros no ponemos a Dios en la ecuación, lamentablemente vamos descayendo, vamos desfalleciendo. Entonces, la generación actual necesita ser despertada a una sed profunda y genuina en Dios. Porque lamentablemente Dios nos ha llamado a trastornar el mundo de la tiniebla. Dios nos ha llamado a provocar que la gloria de Dios sea manifestada. Pero cuando nosotros no estamos en el carril correcto, cuando nosotros estamos provocando que simplemente sea como un entretenimiento, porque lamentablemente muchas de las iglesias al día de hoy se han convertido en unos entretenimientos.
Lamentablemente nos hemos olvidado de buscar a Dios. Nos hemos olvidado de buscar la presencia de Dios. Vamos detrás más fácil de un profeta que pueda dar una palabra que buscar la palabra de Dios que está delante de nosotros. Porque una vez que Jesús murió en la cruz del Calvario, dice que Él nos dio el acceso, Melvania. Dice entrar confiadamente al trono de la gracia. Es decir, que Él te dio un acceso para que tú no dependas de nadie para tú entrar a la presencia de Dios, sino que tú puedas ir confiadamente y decir, Señor, yo conozco mis condiciones. Señor, yo conozco que no soy perfecto. Señor, yo conozco que quizás no estoy viviendo mi mejores tiempos, mi mejores temporadas, pero yo reconozco que tengo sed de ti, reconozco que tengo que tenerte en mi vida. Entonces ahí cuando Dios comienza a despertar cosas que tú desconoces en tu vida. Es ahí cuando tú comienzas a despertar una sed, una hambre por buscar a Dios. Porque a medida que tú te enamoras de Dios, que tú comienzas a buscarle su presencia, entonces Dios se va a comenzar a revelarte en tu vida. Dios va a comenzar a revelarte cosas extraordinarias. Dios va a comenzar a poner anhelo de buscar su presencia, de buscar más y más y más. Porque nosotros tenemos que conectarnos a la fuente. Porque toda fuente, para poder brotar agua, Milvania, tiene que estar conectado a una fuente principal. Tiene que estar conectado a una fuente donde sale el origen, donde salen los principios. Y lamentablemente en esta generación cada quien quiere conectarse conforme a su propia opinión. Y cuando tenemos una generación que solamente vive pensando en su propia opinión y no busca los principios. Por eso el profeta Isaías tuvo que pararse en un momento y decirle al pueblo de Israel, óyeme, paraos en los caminos y preguntar por la senda antigua, preguntar qué era lo que Dios había hablado a los patriarcas, qué era lo que Dios había hablado a Moisés, qué era lo que Dios había hablado a Abraham, qué era lo que Dios quería para su pueblo. Porque llega un momento que tú debes de detenerte. Es un momento donde tú debes de hacer un selah en tu vida. Es una pausa espiritual para tú conocer cuál es el llamado, qué es lo que Dios quiere para tu vida. Entonces, la generación de hoy, lamentablemente, estamos emergidos en diferentes medios de distracción. Porque el enemigo se ha disfrazado, se ha transformado a través del tiempo. Ha creado diferentes medios de distracciones para que la persona se olvide de buscar a Dios. Las personas se conecten al sistema que estamos viviendo de hoy, a esta generación que lamentablemente tenemos mucha información, pero necesitamos de Dios. Una generación que piensan que ellos dependen de su conocimiento. Una generación que incluso la persona de cierta edad, ya ellos no lo respetan, Melvania. Usted que es maestra y que conoce mucha de esta generación, que ha sido duro para los maestros hoy en día enseñar en las diferentes aulas, en los diferentes medios. ¿Por qué? Porque tenemos una generación que no respeta a las personas mayores. Tenemos una generación que se ha desvinculado de los principios, de los valores. Tenemos una generación que han rechazado lo que ya Dios dijo. Y por eso que en ese tiempo, cuando dice que el pueblo de Israel se olvidó de lo que Dios había hecho en aquellos tiempos. Entonces fue una generación que se desconectó del propósito de Dios. Pero qué bueno que, al igual que muchas generaciones que se han desconectado, pero hay una generación que Dios va a levantar para este tiempo, que Dios va a traer un despertar, que van a decirle al sistema, que le van a decir a las cosas de este mundo, óyeme, en este mundo hay muchas cosas, en este mundo hay muchas ofertas, pero con ninguna de ellas yo me voy a contaminar. Son jóvenes que le van a decir al sistema, aleluya, aunque tú me ofrezcas esto, aunque tú me ofrezcas aquello, pero yo he decidido a quién le voy a servir. Yo he decidido ser diferente, aunque me hagan bullying, aunque me hagan lo que me haga, pero yo he decidido servirle a aquel que me llamó. Es una generación como aquella generación de Daniel, que a pesar de que aquellos hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, eran hombres que dice la palabra que eran sabios en su tiempo. Eran uno de los hombres más sabios de los tiempos en Israel. Y al ellos llevarlo cautivo a Babilonia, dice que aquellos hombres fueron tomados cautivos. Y a pesar de ellos estar cautivos, ellos lo dejaron, oye rey,
yo por más que tú me des de esta comida, por más que tú me ofrezcas de estos placeres, por más que tú me des de aquello, yo no me voy a contaminar con la comida de este reino. Porque yo entiendo que mi reino, que lo que yo dependo, yo no dependo de la comida del rey. Hay una comida que ya me fue entregada. Hay una palabra por la cual yo soy sustentado, que no es la comida que me puede dar este mundo. No son las cosas que este mundo me pueda dar. Entonces, ellos decidieron, aleluya, a pesar de la angustia, de la persecución que ellos estaban viviendo en esos tiempos y estaban poniendo su vida en riesgo para que quizá el rey le mandara a matar. Y dice, no, aquí el que no haga lo que el rey diga, aquí va a ser expuesto. Y no es así. El rey dice la palabra que le dio la oportunidad de que ellos buscaran de su Dios. Dice, mira, yo te voy a dar un tiempo. Ok, tú vas a comer de las cosas que tú dices que tu Dios te ha entregado. Ahora, yo tengo un grupo de personas que yo le voy a dar de la comida del rey. Y dice la palabra de Dios que durante 10 días aquellos hombres se veían más robustos, más fortalecidos que aquellos hombres que comían la comida del rey. Es decir, que la comida, las cosas que este mundo te ofrece son cosas pasajeras. Las cosas que este mundo quizás te puede ofrecer son cosas quizás que en un momento te van a distraer, quizás en un momento te va a quitar el tiempo, quizás en un momento tú vas a decir, oye, todo está bien, pero cuando tú te encuentres contigo misma, entonces esas cosas van a comenzar a traerte desánimo, a traerte ansiedad, a traerte preocupaciones, porque ahí tú te vas a encontrar con ese vacío, tú vas a despertar de esa sed realmente que tú necesitas de conocer lo genuino. Porque cuando lo genuino llega, es cuando tú te das cuenta que tú has estado bajo una falsedad. Es cuando tú te das cuenta que realmente en tu vida debe de haber un despertar para tú conectarte a lo de Dios. Entonces estamos viviendo en una generación final. Estamos viviendo en una generación que ha sido marcada como una de las últimas generaciones. Hemos vivido diferentes generaciones, pero esta generación presente ha sido una generación que ha sido marcada con un propósito grande. Porque quizá lo que a ti te ha tocado enfrentar no es lo mismo que le ha tocado enfrentar a generaciones pasadas. No es lo mismo lo que te ha tocado vivir en la sequedad espiritual que hoy día se está viviendo. Porque en este día, en esta generación, vivimos muchas distracciones, vivimos con muchos medios, hacen muchas cosas para que la persona se entretenga, pero que no busque la presencia de Dios. Y cuando tú te olvidas de buscar la presencia de Dios, entonces tú te desconectas del propósito para lo cual tú has sido llamado. Dice, no habrá un despertar espiritual hasta que reconozcamos nuestra condición milvánea. Es decir, que esa sequedad interior muchas veces la camuflajeamos de cosas inciertas que no pueden llenar ese vacío, esa sed espiritual que debemos de ser llenos. Una generación sin sed de Dios es una generación sin dirección. Por eso es que David decía, óyeme, yo tengo sed del Dios vivo. Yo tengo sed de buscar la presencia de Dios. Aunque mi carne me areda, aunque mi carne está sedienta, aunque mi carne se opone a buscar a Dios, pero yo siento una sed de buscar, aleluya, a aquel que me llamó. Entonces dice la palabra en Salmos 63, dice, en tierra seca hay aridad, donde no hay agua. Y David se encontraba en el desierto. David se encontraba físicamente viviendo un desierto. David se encontraba viviendo una persecución por Saúl, por lo que cargaba. Porque todos aquellos que han sido marcados con una palabra son personas que van a comenzar a ser perseguidas. Son personas que van a ser, aleluya, perseguidas por una palabra. Pero déjame decirte que esa palabra por la cual tú has sido perseguida es la palabra que te va a dar esa agua. Es la palabra que te va a sustentar en el desierto. Es la palabra que cuando tú no tengas nada, tú tienes que seguir caminando. Porque hay una palabra que Dios me entregó que dice, oye, solamente camina. Porque es que el mundo y todas las cosas que tú ves fueron establecidas y creadas por una palabra. Entonces, cuando tú eres llamado por una palabra, tú cargas una palabra. Esa palabra que tú cargas es la palabra que va a manifestar de lo que tú no puedes ver a tu necesidad. Porque la necesidad que tú tienes es una necesidad de tú estar conectado a la cosa de Dios. Cuando tú te conectas a la cosa de Dios,
es imposible que un árbol que esté a la orilla de un río no se mantenga verde, Mirvania. Es imposible un árbol que sea un árbol frutal, que se le ponga agua, que esté cerca de una fuente, que esté conectado a una fuente. Es imposible que ese árbol usted lo vea con las hojas cayéndosele, con las hojas secas, porque aquel que se conecta a Dios siempre se mantiene conectado a la fuente. Usted lo ve frondoso, usted lo ve cargando fruto, usted lo ve cargando la presencia de Dios en su vida. Y tú dices, oye, pero ¿qué es lo que tiene fulano que yo veo algo diferente? Lo que pasa es que esa persona se mantiene conectado a la fuente. Y hay una mujer que yo quiero hablarte a propósito de que mañana es el día de la madre, de ese ser maravilloso que Dios nos ha dado, de ese ser que nos cargó, yo diría que a cada uno de nosotros 9 meses en su vientre, a ese ser quizá que renunció a muchas cosas por tenerte a ti, por tenerme a mí, para que al día de hoy nosotros estuviéramos acá. Hay una mujer que marcó su generación y fue la mujer samaritana. Dice la palabra de Dios que aquella mujer fue al pozo a buscar agua, pero lo que menos ella se imaginaba que aquella agua que ella fue a buscar era una agua quizá para saciar una sed corporal, era quizá una agua para saciar una sed momentánea, pero ella nunca se imaginó que iba a encontrar allí a la fuente, aleluya, que no solamente le iba a dar agua para saciar una sed de momento. Quizá aquella mujer tenía una sed corporal, pero había algo, una sed más profunda que ella desconocía, porque aquella mujer que andaba caminando pero estaba durmiendo. Aquella mujer no sabía que se iba a encontrar con un despertar, que ella iba a ser la mujer del momento que iba a marcar su generación, la mujer que iba a comenzar a despertar cosas grandes, extraordinarias en aquel lugar donde ella residía. Y dice la palabra de Dios que aquella mujer llega al pozo donde le llamaban el pozo de Jacob. Y dice que Jesús estaba en aquel lugar, Jesús llegó a aquel lugar, porque cuando Dios tiene un propósito con tu vida, Dios nunca llega tarde. Dice que él se quedó en aquel lugar y mandó a su discípulo a buscar comida. Y él se quedó a sola allí, porque Dios conoce, aleluya, tu dirección. Dios conoce el propósito, tu pensamiento. Déjame decirte que Dios conoce tu necesidad. Pero hay una palabra que tiene que ser revelada de parte del cielo, porque había una fuente andante que ya cargaba a Jesús. Aquella fuente que cuando Dios le dijo a Moisés, oye, háblale a esa fuente, háblale a la roca y ella te dará agua para que ustedes beban. Háblale a la roca para que esa fuente te pueda dar agua. El Señor le estaba diciendo a Moisés, Moisés, mira, no es necesario que tú golpees la roca, porque hay una palabra que se va a revelar más adelante, una palabra llamada Yeshua. Hay una palabra que ya yo establecí en el principio del crear, que es una palabra que se va a manifestar para los últimos tiempos. Hay algo extraordinario que yo voy a traer de esta fuente que yo te quiero revelar, Moisés. Pero Moisés no estaba entendiendo la revelación profética que el Eterno le estaba entregando en ese momento. Es por eso que él se levanta delante de aquel pueblo, de aquella generación, y dice, ¿acaso yo, aleluya, y mi hermano Aarón le vamos a dar agua a este pueblo? Porque hay gente que Dios le ha entregado un ministerio, Dios le ha entregado una posición, ellos entienden que ese ministerio es de ellos, no porque mi iglesia, no porque mi ministerio, ellos quieren encasillar a un pueblo solamente en su propia opinión, encasillarlo en una doctrina propia, donde la palabra dice que no te hagas sabio en tu propia opinión. Una de las cosas, de los errores que cometió un gran líder, que dice la palabra que ha sido el hombre más manso que ha estado en la tierra. Y por ese error garrafal que cometió Moisés, de entender que lo que Dios estaba usando en ese momento, que la autoridad, Dios le estaba diciendo, utiliza la vara, utiliza la autoridad que ha puesto en tu mano y háblale a la roca. Háblale a la roca, porque iba a ser una palabra que iba a ser revelada. Y si tú golpeas la roca, esa palabra que iba a ser revelada más adelante iba a ser golpeada. Por eso es que más adelante dice la palabra, que dice que a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. Porque había una clase de nivel. Había gente que estaban en posiciones que tenían que recibir a Jesús con
como una eminencia que él era. Había una persona que estaban en las posiciones que debían de recibir a Jesús, pero por cuanto ellos desecharon, por cuanto ellos, aleluya, quisieron engrandecerse delante del pueblo, hubo una generación que tuvo que olvidarse de lo que Dios hizo. Dios estaba evitando que el pueblo de Israel pasara una sequedad. Dios estaba evitando con esto que el pueblo de Israel pasara una situación. Pero cuando tú tratas, Milvania, de llevarte la gloria, de llevarte lo que Dios está haciendo con su pueblo, creer que eres tú que lo está haciendo. Y hoy en día por eso Dios quería enseñar al pueblo, óyeme, lo que yo estoy haciendo con el pueblo no es porque Moisés está ahí, es porque hay una gloria que hay que derramarla. Es un tiempo, es una generación donde la gloria de Dios tiene que ser exhibida. Y entonces sucede algo, que la persona hoy en día, en vez de ir detrás de la gloria, están yendo detrás de los hombres. Y por eso es que hay una generación que tiene que despertar en esta mañana. Hay una generación que debe de entender, que deben de crear ese anhelo, esa sed de buscar a Dios. No de ir detrás de un hombre, no de ir detrás de una profecía, no de ir detrás de algo quizás que tú entiendes que te pueda beneficiar el momento. Hay una agua, que hay una gloria que se quiere derramar en tu vida, no solamente algo momentáneo. Y es por eso que Dios tiene que decirle a Moisés, Moisés, por cuanto ha cometido ese error, tú solamente verás la tierra, verás la promesa de lejos, verás aquello que yo te entregué, una promesa de lejos, solamente la va a ver. Porque hay algo que yo quería que tú entendieras, que la gloria es mía, que la gloria no era para ti ni para Aarón. Tú simplemente es un instrumento que yo estoy utilizando para que tú le hagas entender a este pueblo la grandeza, la maravilla que yo quiero hacer con ellos. Y es por eso que aquel pueblo se sintió tan cómodo en el desierto, se desenfocó de aquel que lo sacó con mano fuerte de la tierra de Egipto, que luego dijo, no, es que aquí en el desierto me dan maná, me dan agua, pero hay una tierra, hay una promesa que ya Dios le había entregado a Abraham, desde allá de Abraham, ya Dios le había entregado una promesa a Abraham. Y dice, yo sacaré a este pueblo. Tu pueblo va a ser cautivo, pero yo lo sacaré con mano fuerte y le entregaré una tierra que fluye leche y miel. Yo no sé si tú te has acomodado en el desierto, en el proceso que tú estás viviendo, porque hasta el año tiene 4 estaciones. Hay estaciones en la vida a veces que nos toca vivir, que no es la estación donde Dios quiere que tú te detengas. Hay cosas que Dios no quiere que tú te detengas en lugar. Hay cosas que Dios quiere que tú sigas caminando. Porque Dios te dice, óyeme, el desierto no es la zona de tu confort, no es la zona para tu habitar, no es la zona para tu quedarte. Hay una tierra que yo quiero entregarte. Hay una gloria que Dios quiere recibir para estos tiempos. Pero Dios anda buscando hombres y mujeres que tengan una sed genuina, que tengan un anhelo de la presencia de Dios, que tengan una hambre por vivir delante de la presencia de Dios, no por vivir delante de los hombres, no por vivir delante quizás buscando una palabra o una profecía, sino una gente que se levante delante de Dios y diga, Señor, yo tengo hambre de ti, yo anhelo tu presencia, yo quiero vivir delante de ti. Aquella mujer samaritana, lo que menos ella se imaginaba, Milvania, es que ella se iba a encontrar con la fuente de vida eterna. Y cuando Jesús le habla a aquella mujer y la ve que se acerca al pozo y le dice, dame de beber. Y aquella mujer se dice, oye, pero yo no entiendo lo que tú me estás diciendo. ¿Cómo tú siendo judío y yo siendo samaritana, tú me pides dame de beber? Le está diciendo, mira, aquí hay una indiferencia. Aquí hay algo que nos ha estado persiguiendo por mucho tiempo. Aleluya. Porque hay gente que están en la iglesia. Hay una gloria que Dios quiere depositar en su vida. Pero lamentablemente la indiferencia que tú tienes con tu hermano está obstaculizando para que lo de Dios no fluya en tu vida. Hay gente, hermana Milvania, que están en la iglesia y son enemigos. Hay gente que por lo que Dios está haciendo en tu vida, por el despertar que Dios está trayendo en tu vida, tú vas a ser perseguido. Hay gente que no te van a ver con buenos ojos. Van a decir, pero ¿qué es lo que se cree el hermanito? ¿Qué es lo que se cree la hermanita? Estas son la gente que más fuego siente. Estas son la gente que de una vez, desde que dicen, cantan una alabanza, son la gente que de una vez están sintiendo. Porque son gente que tienen 20, 30 años en la iglesia, pero son la gente que no se han atrevido a buscar a Dios verdaderamente. Son gente
gente que se han acostumbrado a un escenario de entretenimiento, porque Dios no te llamó para que tú entretengas al pueblo. Dios te llamó para que tú traigas evidencia. Dios te ha llamado para que la gloria de Dios sea exhibida en estos tiempos. Esta es una generación donde la gloria de Dios tiene que ser exhibida. Porque es una generación donde tú obtienes más conocimiento, es cuando más se te demanda a ti. Porque anteriormente no teníamos tantos medios, quizá de información, no teníamos tanta herramienta para nosotros nutrirnos de la palabra de Dios. Pero hoy en día no tenemos excusa. Mira, a través de estos medios de las redes, de la radio, de los diferentes medios, la persona puede escuchar la palabra de Dios. Aquella mujer estaba siendo tocada, o ella no se imaginaba que ella iba a marcar su generación en ese tiempo. Y es cuando Jesús le dice, si tú supieras quién es que te pide de beber, tú, aleluya, le dirías, dame de esa agua que tú cargas, que salta para vida eterna. Aquella mujer no entendía con quién ella estaba hablando. Entonces cuando Jesús comienza a profetizarle y a hablarle a aquella mujer, ella le dice, oye, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? Aquella mujer tenía una información, Milvania, pero lamentablemente aquella información ella solamente la tenía guardada. Ella entendía que había una palabra que se había establecido en aquel pueblo, que aunque había una indiferencia, pero había una palabra que ya se había establecido en el principio, que ella cargaba y no se daba cuenta. Es ahí cuando Jesús tiene que revelarle el corazón de esta mujer para que ella entendiera que ella no estaba frente a cualquier persona, que ella estaba frente a aquella promesa donde muchos estaban esperando. Pero ¿qué pasa? Aquella mujer, quizá ella en su afán, en su situación que estaba viviendo, porque ella sentía la sed corporal que ella tenía, pero había una sed más profunda, mi hermana, que no había sido despertada. Había un anhelo de buscar a Dios que ella desconocía de eso. Había una sed interior que tenía que ser saciada, que no era una sed corporal, sino era una hambre interior que ella sentía la necesidad de buscar. Por eso es que aquella mujer, por más marido que ella había tenido, ninguno de ellos la podían saciar. A ninguna de las cosas que aquella mujer hacía podían saciar ese vacío, esa hambre que ella estaba identificando en su interior. Pero Jesús le dijo, oye, yo quiero darte de una agua que no solamente tú vas a beber un día, no solamente tú vas a tener sed, sino una agua, aleluya, que tú nunca más vas a tener sed. Yo quiero darte de una agua que salta para vida eterna. Y ella le dijo, dame de esa agua, porque yo tengo una sed, yo tengo una necesidad, yo tengo una hambre de conocer, aleluya, aquella palabra que se habló de nuestro padre Jacob, aquella palabra que se habló de Abraham, aquella palabra, aquella fuente, aleluya, que salió en el desierto para bendecir nuestra vida. Porque hay una fuente que quiere bendecir tu vida. Hay una gloria postrera que debe de ser exhibida. Hay una gloria que debe de manifestarse. Pero tú tienes que estar listo para recibir esa gloria. Desde tu frustración, desde tu situación, tú no puedes recibir esta gloria. Dios está buscando una generación de hombres sedientos por su presencia. Dios está buscando una generación que a pesar de los medios que pueda tener del conocimiento, comience a accionar. Porque la fe, tú puedes tener mucha fe, pero si tú no accionas, tú no puedes ver la exhibición, la grandeza que Dios puede hacer en el momento. Y aquella mujer entendió que tenía delante y no tenía cualquier cosa. Y dice, háblame más de esa agua. Yo quiero de esa agua, yo quiero beber de esa agua. Yo no sé cuánto en esta mañana le dicen a Dios, Señor, yo quiero de esa agua. Así como la samaritana, aunque ella estaba viviendo situaciones, aunque ella tenía diferentes escenarios, diferentes puertas abiertas, pero cuando Jesús llega, Jesús viene a decirte en esta mañana, yo llego a tu vida, yo llego a tu casa. Ahora yo entro en el lugar donde tú estás y te digo, oye, yo te vengo a ofrecer en esta mañana una agua. Yo te quiero dar una agua, no para que tengas sed, no para que tú vuelvas a buscar, sino una agua que salta para vida eterna. Jesús en esta mañana te está diciendo, ven y bebe de esta fuente. Moisés golpeó la roca, Moisés le golpeó la roca delante de aquel pueblo, pero Dios te está diciendo, aquella roca que fue golpeada,
Es la roca que hoy se ha convertido en la fuente. Es la roca que te está diciendo, yo soy el que te sustento. Es la roca que te está diciendo, yo quiero entregarte una mejor vida. Y es por eso que yo quiero bendecirte en esta mañana, aleluya. Así como aquella mujer samaritana, aleluya, trastornó su generación, marcó su generación, aleluya. Yo quiero llamarte en esta mañana para que tú seas un trastornador de tu generación, para que tú te levantes en estos tiempos, aleluya, que a pesar de las situaciones que tú estés viviendo, a pesar de la temporada que tú estás viviendo, que tú puedas entender que tú has sido llamado para marcar esta generación, aleluya. Dios anda buscando esa generación que realmente anhele su presencia. Dice la palabra que aquella mujer no solamente recibió ella el agua, no solamente recibió a Jesús, sino que ella salió para su pueblo, ella salió para su aldea y comenzó a regar la voz y diciendo, he conocido a alguien, aleluya, he conocido a alguien, he conocido la fuente andante. He conocido la palabra que fue manifestada en el principio. He conocido la fuente original que me ha dado agua. Y yo quiero darte de esa agua en esta mañana, amigo, para que sacie esa ansiedad, sacie esa desesperación, sacie esa hambre, aleluya, de tener algo en tu vida, ese vacío que tú sientes extraordinario, que tú lo tratas de buscar, de llenar por diferentes medios. Yo quiero ofrecerte esa agua que salta para vida eterna, esa agua que ya tú no vas a tener más ese vacío, esa necesidad, sino que Dios quiere darte de esa agua. Quiero bendecir tu vida, aleluya, donde quiera que te encuentres en esta hora. Vamos a estar orando, Milvania. Quiero que me acompañe a hacer una oración especial, porque siento que esta palabra ha llegado a corazones, a vidas que nos están escuchando por este medio. Gente que quizás están turbados como la samaritana, que no tenía dirección, no tenía esa dirección para dónde coger. Pero cuando llega a la fuente, aleluya, Dios te dice, ven a esta fuente que yo te quiero dar agua. Padre Santo, Dios eterno, Dios de misericordia. Gracias, Señor, por tus palabras. Gracias, Padre, porque esta palabra ha sido predicada. Yo te pido, Dios, que las personas que nos están escuchando sean bendecidas, Señor amado. Que las personas que nos están escuchando por este medio, Señor, sean bendecidas, Señor amado. Que usted se glorifique de una manera especial, Gloria a Señor. Dios. Gracias, Señor, por todo lo que usted ha hecho, Dios amado. Que esta palabra no caiga en el vacío, sino que puedan hacer eco en cada corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Sin tiempo para más, damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Carlos en esta mañana. Y ustedes sigan con la programación de esta emisora y será hasta la próxima. Aleluya. Feliz resto del día.